entonces papel entonces de energía. Entonces esto hace que tengan que tomar el alimento al medio y llevarlo a la boca para poder generar esta cantidad de nutrientes. La idea es que el nutriente son esos compuestos químicos, ya hemos hablado de eso también, que están dentro del alimento, que pueden llegar a tener una función dentro del metabolismo del animal y van a proveer energía para las diferentes funciones. Entonces la idea es que en el alimento va el almidón o los carbohidratos, van las proteínas y van las grasas. Al degradarse, se absorben en forma de glucosa, que es la molécula más pequeña de ellos, aminoácidos, la molécula más pequeña de las proteínas, y ácidos grasos volátiles de cadena larga o glicerina, que es la adición de esta molécula grande del líquido. Entonces, monoglicerina. La idea es que sea una gran cantidad de estos nutrientes de acuerdo al tipo de la especie, de acuerdo a la producción, a la etapa, a la edad, para poder llegar a cubrir necesidades que se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llama la necesidad nutricional, señor? Carbohidratos, aquí está el almidón, proteína, lípidos o grasas. No sé cómo agrandarlo más. No se ve más grande de lo que está ahorita. No, ahí se puede multiplicarse. Mucha gente no alcanzan a ver. Bueno, entonces se supone que, recuerden que la necesidad nutricional del animal se llama ¿cómo? Se llama requerimiento, ¿cierto? Ese requerimiento es una necesidad de cierto nutriente que debe llenarse con la alimentación. En el momento en que yo lo llene y lo que yo aporte en la dieta sea igual a los requerimientos, está la dieta balanceada. Antes no, tiene que estar, digamos que, equilibrada. Por lo general, ese nutriente, como les decía ahorita, es un producto bioquímico que sirve o tiene una función X en el organismo con la finalidad de la producción de energía a nivel celular para poder hacer diferentes funciones. Entonces acá tenemos que hay dos tipos de metabolismo. Hay uno que es catabolismo y el otro se llama anabolismo, ¿sí? La idea es que el catabolismo toma las sustancias complejas y las degrada en sustancias más pequeñas. Y el anabolismo o síntesis hace con sustancias pequeñitas, hace sustancias más grandes. Lo que pasa en el hígado, ¿no? En el hígado llegan todos los nutrientes pequeñitos y él vuelve y los transforma de acuerdo a las necesidades que tenga cada animal. Por lo general, esta degradación de los nutrientes se da con el fin de obtener energía para la producción de ATP y el funcionamiento de la célula como tal, de todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el cacao? Degrada los alimentos para la producción de energía. De una molécula grande a una molécula más pequeña. Bueno, acá se van a producir varios procesos, entre ellos está el proceso digestivo o digestión, que básicamente es cuando el alimento se transforma en tamaño de grande y pequeño a partir de dos tipos de digestión. Una mecánica que se hace por los movimientos intestinales, gástricos y de la masticación, y la otra química que se hace a partir de enzimas producidas en ciertas partes del cuerpo. Esta digestión va desde cuándo? Desde cuando el alimento está en la boca hasta cuando llega a absorberse. Antes de eso es la ingestión. Entonces se lo toma el alimento, y la aprehensión es cuando el animal lo toma para poderlo llevar a la boca, ¿sí? Entonces, hablamos acá en el quiz también que según las características de los animales, así mismo va a ser el tipo de consumo que tengan ellos. Entonces miren que el omnívoro es muy parejito en cuanto a la cantidad y el tamaño de sus órganos. En cambio, el caballo tiene un estómago muy pequeño, un ciego muy grande, lo que le permite degradar fibra, ¿cierto? En grandes cantidades. El cerdo degrada fibra, pero mucho más pequeño o mucho más poquito, porque la cantidad que alberga ese ciego también es mucho más limitada. La actividad microbiana está limitada al tamaño del ciego y parte del colon. En los animales carnívoros, esa parte del colon hace una función importante a la hora de, digamos que, mantener una flora bacteriana adecuada para la especie y para su buen funcionamiento. Acá tenemos el ejemplo de los carnívoros, que por lo general tienen una alta digestión enzimática, pero la microbiana es muy lenta o muy chiquita. ¿Por qué?
casi inexistente. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño ciego. Un pequeño ciego, la actividad la toma entonces el colon, pero entonces la cantidad de proceso de la fibra es bastante corto, muy pequeñito comparado con el caballo. Aquí podemos ver entonces la disposición de algunos órganos, ¿cierto? Decíamos que en el perro yo puedo estar examinando el estómago a nivel del sifoides, ¿cierto? Que en el perro el estómago está un poquito más central que en los animales y podemos encontrar un intestino delgado no tan largo, un ciego prácticamente inexistente, lo que dice que la fibra no la degrada bien y también hay una actividad microbiana, como les decía, a nivel de ese apéndice fecal y al parte del colon. ¿Qué más les digo yo acá? El perro cuando va a masticar prácticamente mastica muy poco y traga. El gato en cambio mastica con más digamos detalle, con más tiempo y hace que se degrade el alimento. En los rumiantes la diferencia que vamos a encontrar son varias. Primero, pues la presencia de una caja fermentadora llamada rumen antes del estómago, lo que hace que ellos sean fermentadores pregástricos y los monogástricos fermentadores postgástricos. La mayoría de esa fermentación va a ocurrir aquí en el rumen y todo lo producido allí va a ir al estómago de la vaca, lo procesa la vaca y luego hace la digestión normal como los otros animales. ¿Cuál es la diferencia entre el rumiante y el caballo, muchachos? A pesar de que los dos son herbívoros. La cuestión de la cavidad estomacal. Los dos tienen fermentación microbiana, sí, pero la de la vaca es pregástrica, la del caballo es postgástrica. Entonces, todo lo que produce acá lo recoge la vaca y lo aprovecha. El caballo no. Lo único que aprovecha son los ácidos grasos volátiles, nada más. Acá se produce proteína microbiana, se produce algo de grasas, bueno, muchas cosas que finalmente le va a ayudar a alimentar la vaca. Profe, ¿la vaca es pregástrica? Fermentación pregástrica, los rumiantes. La otra diferencia con los rumiantes es la saliva. La saliva, señor. Con el término de los ácidos grasos volátiles, ¿te referías al rumiante o al...? Los dos producen ácidos grasos volátiles, la diferencia del sitio. El caballo es en el ciego, ¿sí? Se absorbe por la pared, aquí también. Y es la base energética del rumiante. O sea, en ambos se puede producir el... Sí, sí y no. Pero en la vaca, además de producirse en el ciego, se produce acá en el rumen en grandes cantidades, ¿sí? Y que luego se van a transformar en el hígado en glucosa y en otras cosas también. Bueno, le estaba diciendo acá que la saliva de los rumiantes tiene una característica particular y es el pH. El pH es de 8 a 9. En los monogástricos es de 5, 5, 6, 5 más o menos, más cerquita de la neutralidad, con la diferencia que estos rumiantes tienen saliva, urea en la saliva. Es normal que tengan urea porque les ayuda a contrarrestar el pH ácido y mantener esto lo más cercano a la neutralidad. 8 a 9, de 8 a 9. ¿Cómo? Yo escucho que me hablan en dónde, pero en conciencia. Señor. pH del rumen. No. Ah, no es que se apague el televisor. ¿Ahí? Ahí. Bueno, otra diferencia que hay con los rumiantes es que ellos degradan gran cantidad de fibra, incluso más que el caballo. Tiene una capacidad de 120 litros a nivel ruminal. El caballo tiene una gran capacidad, pero no tanto como acá. Y además de eso, digamos que vamos a alimentar aquí dos tipos de animales. A unas bacterias anaeróbicas que están en el rumen y a la vaca. Si yo alimento bien las bacterias, casi siempre queda bien alimentada la vaca, podemos decir que hay como una simbiosis, ¿no? ¿Cómo se llaman los preestómagos? Retículo y omaso. Retículo, que es el más craneal, rumen, que es este grandote, el omaso, que es este de acá, y el abomaso, que prácticamente es muy ventral y además casi horizontal. El ciego del rumiante es pequeño, porque la mayor actividad microbiana la tiene aquí a nivel ruminal. Estos animales, como les digo, ellos no utilizan directamente la glucosa para la generación de energía, sino que todo lo convierten en ácidos grasos volátiles
y el ácido propiónico va al hígado y se convierte en glucosa. En cambio, los monogástricos llegan los carbohidratos, se degradan, se convierten en glucosa y de una vez para la sangre. ¿Sí? No hace tanta vuelta como acá. Bueno, entonces la finalidad de ese aparato digestivo, como les decía, es tomar las cosas del medio, generar energía para el funcionamiento metabólico y después desechar lo que no se utilizó. Este es un esquema general de lo que pasa en esa digestión. Entonces, entre el alimento tiene macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué será hacer macronutrientes y micronutrientes? Del tamaño de la cantidad que puede llegar a contener. Sí, entonces acá los macronutrientes van a ser lípidos, proteínas, carbohidratos, que es lo que más hay más abundante. Y los micronutrientes es lo que se necesita en pocas cantidades, con poquito. Los minerales en general, las vitaminas, que son en pequeñas cantidades, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Entonces, ¿qué pasa en el aparato digestivo? Entra la alimentación, ¿cierto? Por medio de procesos mecánicos enzimáticos de un tamaño grande pasa a un tamaño pequeñito, eso se llama digestión. Luego, ya cuando está en un tamaño ideal para poder ser absorbido, entra por el tracto digestivo, ¿en dónde? Intestino delgado, ¿no? Nivel de ayuno. Y hay absorción. Esa absorción consiste en el paso del alimento del enterocito a la sangre. Entonces, ese alimento llega, los nutrientes llegan al enterocito, pasan a los capilares, y los capilares ¿a dónde? A la vena porta. ¿Y de la vena porta a dónde? Al hígado. Y el hígado se va a encargar de procesarlos según la necesidad del cuerpo para sintetizar otros productos de acuerdo a lo que necesite en la función metabólica del animal. Por otro lado, entonces, después de que llega a hígado, es transportada a los tejidos para poder proveer energía directamente a las células de cada órgano. Bueno, la digestión se puede ir como en varias fases. En este caso, la digestión oral tenemos que consiste en la parte de prehensión del alimento, masticación y salivación y deglución. La prehensión básicamente es la toma del alimento y llevarlo a la boca. La masticación es el movimiento que se hace para que los dientes trituren el alimento. Entonces ahí ya hay una primera fase donde el alimento reduce su tamaño. Luego de eso entonces hay saliva. A partir de la cantidad de saliva que hay allí, la más grande en casi todas las especies es la parótida. Y por lo general aquí está la tialina o está la amilasa salival. ¿Qué hace la saliva? La saliva ayuda a formar el bolo alimenticio, a humedecer el alimento. En teoría nosotros no deberíamos tomar jugo, porque la saliva debería encargarse de que fuera tan fácil pasar el alimento que solamente con eso no debería pasarlo. En teoría, nosotros los humanos debemos masticar 18 veces, en teoría. En teoría, pero. En teoría. Pero. Supuestamente eso mejora mucho más la digestión porque va a llegar más pequeñito la cantidad a donde tiene que llegar para ser absorbido. Otra función de la saliva es que allí podemos encontrar algunas enzimas que pueden llegar a matar algunas bacterias. Esas enzimas, algunas lisozimas, están allí, es la primera barrera que puede llegar de defensa del cuerpo, donde se defiende de las bacterias que vengan del medio externo. Luego de eso te sigue la deglución, que es el paso de la boca, del alimento de la boca o del bolo alimenticio hacia el esófago. Profe, ¿la deglutación es sal? ¿Qué cosa? ¿Deglutación es qué sal? Deglución. No, sí, pero está deglución y deglutación o bueno, pues Lo que pasa es que a veces le escriben, digamos que deglutación, no es lo mismo. Lo que pasa es que si no estoy mal, yo la he visto así en portugués, si no estoy mal. Pero no, es lo mismo, deglución, es el paso de la cavidad bucal del esófago. Bueno, la prehensión del alimento se va a hacer en diferentes formas de acuerdo a la especie y de acuerdo a eso van a tener estructuras más desarrolladas o no. Por ejemplo, el equino utiliza mucho sus labios para poder arrancar el pasto. Los rumiantes en la lengua, pero aquí son los labios. Entonces son bastante fuertes y móviles, sensibles también, lo que les permite arrancar o sacar el pasto bastante finito del suelo, muy cercano al suelo.
¿Qué pasa si yo dejo unos potreros mal manejados con caballos? Pues lo acaban, ¿no? Literal. Ustedes saben que en la primera parte del forraje, 10 primeros centímetros, está la reserva energética para el crecimiento de la pradera. Y si eso no está esto, pues no va a crecer igual. Los primeros 10 10 a 15. Sí. En el de corte sí está soltero. Bueno, entonces ese labio superior va a ser bastante móvil, fuerte, sensible y es el que va a ayudar a arrancar la hierba cuando se la comen. Todos los animales son, digamos que, bastante selectivos al momento de comer. Pero si no le ofrecen más que una preserera, pues eso le toca comer. Pero si el caballo puede, escoge lo mejor, no se come lo que esté amargo, come lo que esté más suculento. Es muy selectivo, lo mismo el bovino es muy selectivo, más selectivo todavía. Entonces esto hace que si ellos se van a pradera con muchas especies, pues pueden comer de muchas cosas, pero pues les repito, los tenemos confinados en 4-2 por 2 como si estuvieran encarcelados. Pero bueno, acá tenemos unos incisivos bastante grandes también, que son muy fuertes. Ellos tienen un macetero bastante fuerte. De por sí el macetero fuerte, para el de ellos es mucho más grande para poder triturar toda esa cantidad de fibra que les llega a la boca. Por lo general deben tener movimiento hacia abajo para poder consumir el pasto y utilizan los labios sobre todo para seleccionar el alimento. En los cerdos ellos tienen la cabeza diseñada para osar. Osar es que meten la cabecita como en forma de pala en el suelo para poder buscar insectos y otras maticas, porque como ellos son omnívoros pueden comer de toda su vida salvaje, ¿no? ¿Cuál es el pariente cercano a este salvaje que conocemos todos? Jabalí. Anteriormente los cerditos, su forma como tal era diferente. Ellos eran algo así por este estilo. Aquí estaba la cola y las patitas, la cabeza y par colmillos, ¿no? Bueno, digamos que está bien igual. Fue madre. ¿Ah? Sí, están muy Sí, diferentes, claro, están utilicé la diferentes. imaginación, pero ustedes también. La profesora inspiró las postulaciones. Claro. Digamos que estamos abriendo acá y acá. Bueno, vamos a hacerlo como así, chao, como era así. Así. Eso. Y así como que es, bueno, ahí está. Ahora son así. Antes eran así. ¿Por qué? Como eran animales pequeños mamíferos, ellos son depredados por otros más grandes. Entonces les tocaba tener el tren posterior mucho más liviano para poder correr grandes distancias. Después en los 50 fueron así. Bastante, digamos que gorditos, ¿no? Bastante llenos de grasa. Ahora, ¿cómo son? Ahora son así. Aquí está la cara, date cuenta. Ahí está la cara. ¿Por qué? Resulta que las piezas más costosas del cerdo es el lomo, ¿cierto? Y el pernil. Entonces se han mejorado genéticamente para que cada vez sean más, digamos que sea mucho más prominente, de mayor crecimiento, y como son piezas especiales, deben ser, digamos que, más cuidadas. Entonces ahorita el cerdo sí corre, pero no como antes. Y si usted va a sujetarlo o a manejarlo, también tiene que correr bastante, porque seguramente le ganan. Así sean así pesados de atrás y todo, le ganan porque ellos son bastante veloces. Cuando nacen tienen un par de colmillitos acá. Y esos colmillitos se los cortan al momento de nacer para que no lastimen a la mamá cuando ya vayan creciendo poco a poco. Que es digamos que de rutina, cuando los animalitos nacen se le corta la cola y se le cortan los colmillos de una vez y se le coloca hierro de Strand. Ellos nacen con una deficiencia bastante grande de hierro de Strand y la leche de la cerda no le suple esa necesidad, entonces toca colocárselo intramuscular 200 miligramos. Bueno, entonces esta parte de abajo es como una forma como de palita, lo que les puede ayudar a buscar alimento a nivel del suelo en algunas plantas herbáceas. Y además de eso, tienen movimiento del labio inferior y tienen unos dientes incisivos bastante fuertes. Ellos pueden ser también comer grandes cantidades de carne. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que los señores, ¿cómo es que les dicen usted, profesor? Vendedores de ilusiones que son bastante ricos, ¿cierto? A sus enemigos, a sus detractoras, los mataban y los echaban a ciertos animales. Cocodrilos, pumas, cerdos, etcétera. Pero bueno, eso no viene al cuento. Tienen un gran sentido del olfato, muy parecido al del perro.
¿Ella no los produce la trufa? Sí. Vamos a ver. Bueno, en cuanto a los carnívoros, tenemos acá el ejemplo del perrito. Tiene la formación de los dientes hecha para poder descargar el alimento y utilizan los miembros anteriores para poder cazar, siendo mucho más hábiles para esto el gato. El gato, además de eso, tiene unas papilas aquí filiformes que son queratinizadas, bastante fuertes, que tienen varias funciones: limpieza de su propio pelaje y además de eso le ayuda a desgarrar el alimento también. Comen presas pequeñas. Por lo general también, digamos que ellos cazan para llevar regalos. ¿Sí? Al dueño le llevan un pajarito muerto, una cucaracha, unos saltamontes. Pájaros. El trofeo para como mostrarle digamos que educarse no. Sí, sí, señor. Eso está en el campo, muchachos. Ahorita lo tienes, eso activamente lo tienes. Bueno, si ellos llevan premios a la persona, al dueño, y por lo general llevan algo que cazan. Entonces, pajaritos, ratones, los perros también. Los más callejeros, los que son más de casa, les llevarán una moña, un pedazo de viola, una bolsa, ¿sí? A lo que tienen acceso. Bueno, ¿qué le decía yo? Que las estructuras anatómicas van de acuerdo a lo que comen. Resulta que el equino come hierba, es bastante difícil de masticar para poderle llevar a un tamaño pequeño. Entonces, el tamaño más entero va a estar alojado acá en la mandíbula, que es bastante grande, muy grande para poder ayudar a triturar los alimentos. Allí entonces se da la parte de la digestión mecánica, que es la masticación, y aquí hacen por lo menos unos 30 movimientos por bocado. Como les decía, ese músculo más entero es bastante grande, que va a hacer esa función de ayudar a triturar bien el alimento. En el cerdo pues presenta 44 dientes, tiene unos colmillos bastante prominentes para poderse defender, como les decía ahorita, y la masticación puede llegar a ser lenta. Ellos muerden también, ¿no? Los caballos también muerden. Muerden, o sea, no solamente con ellos, sino la persona que pueda estar ahí y se lo ha tratado mal, pues peor. Bueno, el perro, la masticación es bastante rápida. Casi tragan, ¿no? Chan, mastican unas 2 veces y van para adentro. Tiene los dientes aserrados para ayudar a desgarrar el alimento, bastante fuertes también. Y la superficie masticatoria es simple. Y como les decía, pues son carnívoros de naturaleza, ¿no? Ellos también cazan en las casas algunos. Por lo general matan las ratas. Si los han visto, le hacen así. Y ahí lo quieren. Bueno, el gato, a pesar de que tiene, digamos, un cráneo mucho más pequeño y más redondo, la masticación va a ser mucho más completa, más cuidadosa, y la partícula se va a reducir mucho más de tamaño. La lengua, como decíamos ahorita, tiene una función también que ayuda a desgarrar el alimento, y ellos utilizan los miembros anteriores para poder hacer la presión del mundo. Bueno, cuando hablamos de la insalivación es cuando la saliva se mezcla con la alimentación, con el alimento para formar el bolo alimenticio, y pues acá tenemos varias funciones: lubrica y humedece la cavidad bucal. Además de eso, como que solubiliza sustancias que pueden llegar a estar en el alimento, empieza la digestión enzimática. Algunas especies pueden llegar a tener lipasa en su interior. ¿Qué es la lipasa, muchachos? Que una enzima que degrada lípidos. También encontramos esta sustancia llamada lisozima, y podemos encontrar inmunoglobulina A, que es como la primera barrera de defensa central al alimento a la boca, que tiene función directamente relacionada con el sistema inmune. También la saliva puede llegar a intervenir el proceso de termorregulación, sobre todo en los perros, donde ellos se termorregulan con el jadeo, ¿no? El jadeo es una respiración bastante rápida con la lengua afuera para poder nivelar la temperatura. Y también sirve para la limpieza de los dientes. Esta saliva puede ser, depende de donde se produzca. La secreción puede ser serosa, puede ser mucosa, puede ser mixta.
y por lo general contienen estos compuestos: sodio, potasio, cloro, bicarbonato y fosfatos. Además de eso, puede llegar a tener algunos compuestos orgánicos, y también va a servir en la parte del sistema de defensa, como hemos dicho ahorita, con la producción de lisosima e inmunoglobulina A. Por eso es que también a veces algunos perritos se lamen las heridas, a veces les sirven para ayudarse a curar, otras veces está tan malito que pues no le va a funcionar. Hay gente muy perros. La secreción de esa saliva se produce directamente en los asientos glandulares de las glándulas salivares, ubicados a nivel de la parótida y de las otras glándulas, como son la cigomática, la sublingual, y depende de la especie hay otras y puede variar también el tamaño, pero la más grande en general es la parótida. Produce buenas concentraciones de sodio, cloro y potasio. Estos minerales particulares, porque son importantes, ¿qué tienen de particular? Sí, pero estos minerales, además de eso, ¿para qué sirven? Además de la bomba sodio y potasio. ¿Nivelar pH? Podría ser. Se llaman electrolíticos. Homeostasis por un lado, porque ayudan a mantener la hidratación del cuerpo y por ende el transporte de nutrientes a las células, y al espacio intracelular y al vaso sanguíneo. Bueno, en el equino encontramos, miren acá la parótida, es la más grande que hay, ¿cierto? Bastante grande, tiene una gran producción de saliva, y acá encontramos en esa saliva esa enzima llamada amilasa salival. Entonces, ¿qué hace la amilasa salival? Esto que está aquí es una molécula de almidón, ¿sí? Que son muchas, digamos que moléculas de glucosa pegadas o unidas por enlaces, una molécula bastante grande. Entonces, ¿qué hace la amilasa? Llega a estos enlaces y va separando esa cadena grande en moléculas individuales de glucosa, para que cuando lleguen al intestino delgado puedan llegar a ser absorbidas a partir del enterocito. Entonces acá encontramos la sublingual, encontramos las ventrales y las mandibulares, que es esta. También que la más grande es la parótida. Profe, la pectinina, creo que era, ¿es la misma amilasa salival? Sí. Bueno, ustedes leyeron un documento, ¿cómo les gustó esa lectura? ¿Cierto? Yo les dije. Sí. ¿O será que toca hacer otro juiciecito de lectura? ¡Ay, me están humillando! ¡Me están diciendo cosas! ¡La profesora es grosera! Hola, sí. Pero termina acá con este y vamos. ¿A las 9? No, ahorita de una vez. No, aquí, ya. Bueno. ¿Cuánto? Miren la glándula parótida del cerdo, que también es bastante grande, ¿cierto? Es la que tiene mayor función. También tiene amilasa salival. Tiene otras llamadas polistomáticas, ventral y las parietales. Esta va a estar en todas las especies. La parótida es donde vamos a encontrar también lo que es amilasa salival. En el perro, ellos, junto con los gatos, no poseen amilasa salival. Algunos autores hablan de que hay una lipasa gástrica, pero es que la mencionan, pero no dicen cómo funciona ni nada. O sea, hay lipasa gástrica y ya, lo dejan así, entonces no se sabe bien cómo es ese mecanismo. Pero por lo general, esa lipasa es para ayudar a degradar la grasa de la leche de la mamá, parece que ellos son mamíferos. Aquí encontramos la parótida y la mandíbula, pues que no es tan grande como la otra especie, pero tiene una gran cantidad de producción de saliva. Tiene otras también como la cigomática y tiene también varios ventrales para ayudar a digamos, a humedecer ese alimento que se da. Miren en el gato la parótida, ¿no? También es bien grande, tampoco tiene amilasa salival, parece que son carnívoros, por lo tanto la degradación de almidones va a ser poco, no va a ser tan abundante. Eso no se ve muy bien.
Pero como ustedes leyeron el documento, me van a ayudar. La EPI, ¿Cierto? ya saco mis notas, profe. Entonces, ese control de la salivación se da a partir de un estímulo nervioso. Y acuérdense que hemos dicho que todo lo que es inervado a nivel del intestino delgado y es que dejamos, pero bueno, el del sistema digestivo está dado por el sistema parasimpático, que quiere decir que es autónomo, o sea, no necesitan que usted dé la orden para hacer la función. Lo único que tiene función mixta es el esfínter anal. Es mixto, porque puede ser voluntario o puede ser autónomo, depende pues, de la situación, ¿no? Entonces acá tenemos una estimulación nerviosa, simpática y parasimpática, que corresponde a la clasificación de la parte autónoma. En la simpática vemos que va directamente también a glándulas salivares y pues están llegando a glándulas salivares. ¿Cuál es la diferencia? Acá en esta, la simpática reduce el flujo sanguíneo y hace también que se reduzca la secreción de las glándulas salivares. Y acá la parasimpática lo que va a hacer es que va a aumentar esa cantidad de saliva. Ya con eso termino y puede salir. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay ciertos medicamentos a nivel de las cirugías que tienen estos efectos, ¿cierto? Sí. El anestésico por lo general aumenta la cantidad de saliva, entonces se requiere colocar atropina para poder controlar eso y que se reduzca la cantidad de secreción de saliva, porque eso puede ser un problema a la hora del animal que broncoaspirar, se puede, por eso también es que le piden que no coma. Se ayuda. Listo, salga a nivel de ahora. Pero profe,